en Rusia de 52.8, en el Japón 50.5, en Chile 48.8, en Inglaterra 17.6, en Canadá 11.4 y en Estados Unidos de 7.5. Se decía antiguamente de que uno de los países que tenía mayor incidencia de cáncer gástrico era el Japón, y se atribuía de que este cáncer gástrico en el Japón era por la ingesta de pescado ahumado que consumían los japoneses. Y han sido los japoneses los que han incentivado más en la cuestión de los procedimientos endoscópicos a través de la fibra óptica, con finalidad de llegar a una presunción diagnóstica para el cáncer. ¿No ve? Y tenemos acá que en Latinoamérica, aparentemente uno de los países que tiene una incidencia elevada es Chile, con una mortalidad de 48.8%. La epidemiología fue la principal causa de deceso en la primera parte del decenio de 1900 y por razones desconocidas su frecuencia ha disminuido sin cesar desde 1930. Desde 1950 ha declinado en zonas altas y de baja incidencia en todo el mundo. En 1940, en Estados Unidos, bajó la tasa de mortalidad de 31.5 casos por 100.000 en varones blancos a 7.8 casos por 100.000 en varones en 1983. ¿Por qué hace diferencia de varones blancos o todos los varones? Porque aparentemente la incidencia es mayor en la raza negra. Existe una clasificación histológica. Según Lauren, se divide en dos subtipos. Una parte intestinal, que es epidémico, expansivo y bien diferenciado. Y la otra clasificación que clasifica en difuso, que es endémico, relativo y mal diferenciado. El cáncer gástrico proximal es difuso y el cáncer gástrico distal es intestinal. Es más frecuente en varones en una proporción de 2:1 en una población de alto riesgo y en 3.1 en poblaciones de bajo riesgo. Es más frecuente en negros y en asiáticos. La patogénesis, un componente genético hereditario o adquirido en el sustrato celular, es influido por agresiones ambientales que acumulan mutaciones genéticas como lesiones precancerosas, como una gastritis atrófica, crónica, metaplasia intestinal, displasia gástrica y carcinoma. El riesgo familiar aumenta 8 veces. Hay el ejemplo de Napoleón Bonaparte. Dice que el abuelo de Napoleón Bonaparte murió de cáncer gástrico. Su papá murió de cáncer gástrico. Su tío murió de cáncer gástrico y Napoleón Bonaparte murió de cáncer gástrico. La anatomía patológica. Existe la clasificación de Borman. Esta clasificación es endoscópica. Tenemos el Borman 1, carcinoma polipoide. Borman 2, carcinoma ulceroso sin infiltración. Borman 3, carcinoma ulceroso infiltrante. Borman 4, carcinoma infiltrante difuso. Y Borman 5, carcinoma que no encaja en ninguna de estas 4 categorías. Tenemos la clasificación internacional, la clasificación por etapas, que está en relación con el sistema TNM, y que T quiere decir tumor primario. TX no se puede valorar el tumor primario. T0 no hay evidencia del tumor primario. TIS, carcinoma in situ. T1 invade la lámina muscular o la submucosa y T2 invade la muscular o la subserosa. T3 penetra la serosa sin invadir estructuras adyacentes y T4 invade estructuras adyacentes. Ganglio linfático regional que está como N. NX no se puede valorar los ganglios linfáticos regionales. N0 no hay metástasis a ganglios linfáticos regionales. N1 metástasis en 1 a 6 ganglios linfáticos regionales. N2 metástasis en 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. N3 metástasis en más de 15 ganglios linfáticos regionales.
la M, que quiere decir metástasis a distancia. MX no se pueden valorar las metástasis a distancia. Pero no hay metástasis a distancia, M1, metástasis a distancia. Los resultados quirúrgicos que se valoran como R0, no hay tumor residual. R1, tumor residual microscópico y R2, tumor residual macroscópico. Dentro de los síntomas y diagnóstico existe la pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal 52%, náuseas 34%, anorexia 32%, disfagia 26%, melena 20%, saciedad temprana 17%, dolor tipo ulceroso 17%. Dentro de los signos físicos podemos encontrar una masa palpable a nivel del epigastrio. Puede existir el ganglio linfático supraclavicular de todo el lado izquierdo, que se denomina el ganglio de Virchow, que es un dato ya de inoperabilidad. Luego tenemos el ganglio linfático periumbilical, es un signo de una monja española, que es la Sor María Jesús. Luego tenemos metástasis peritoneal, que se llama anaquel de Blumer, cuando hay una siembra en la parte del fondo del saco de Douglas. Puede haber una masa ovárica, que es el tumor de Krukenberg, hepatomegalia, ascitis, ictericia, caquexia y anemia en un 40%. El diagnóstico se lo realiza con radiografía con doble contraste, la endoscopía con biopsia y cepillado, la tomografía, resonancia magnética, la ultrasonografía endoscópica y la laparoscopía. El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento en relación a lo que es el proceso neoplásico, primero hay que tratar de hacer una estratificación del cáncer. O sea, dentro de esta cuestión, si tenemos el diagnóstico por medio de una endoscopía y ahí la clasificación de Borman, si nos clasifican como Borman 3, mucha gente ya no opera. Pero hay que considerar una cosa, que el tratamiento del cáncer no únicamente es curativo, sino que también es paliativo. Y dentro del aspecto paliativo puede ser de que el paciente con un tumor a nivel de estómago, que sea un tumor sangrante, que está perdiendo, ¿sí? Sin pantalla. Que está perdiendo sangre, en fin, y con finalidad de cohibir el proceso hemorrágico que tiene el paciente, tiene indicación quirúrgica, aunque no tengamos que hacer un tratamiento curativo, sino paliativo. Algún problema que esté condicionando una obstrucción, en fin. ¿Ve? Entonces, dentro del tratamiento, si el tumor estaría como Borman 1 o Borman 2, tiene probabilidades, inclusive hasta en Borman 3, probabilidades de que el paciente se cure. Entonces, el tratamiento para el cáncer es un tratamiento que va en relación a una resección del tumor, de acuerdo a la ubicación del tumor. Si el tumor está, digamos, en la parte del antro, se puede hacer una hemigastrectomía y con una anastomosis tipo Billroth 1 o Billroth 2, con una disección ganglionar, de acuerdo a la especificación que hemos indicado el día de ayer en la disposición de los ganglios, el retiro de los ganglios. Si el tumor estaría a nivel del cuerpo, entonces los ganglios esplénicos, que va a conllevar a un procedimiento más amplio que se llama gastrectomía total ampliada, que implica hacer una gastrectomía total más una esplenectomía. Inclusive retiramos la parte de la cola del páncreas y se hace una omentectomía, o sea, retirar todo el omento superior o el epiplón mayor, porque es ahí donde está la invasión, los ganglios, en fin, y hay que hacer más una omentectomía total. Entonces, en eso consiste el tratamiento del cáncer. No tienen una respuesta favorable al tratamiento adyuvante en relación de lo que es la radio y la quimioterapia.
Estamos hablando del adenocarcinoma, ¿no ve? Entonces, eso es lo que... Aquí tenemos una imagen, aquí hay un proceso, un tumor ulcerado a nivel del cuerpo, del estómago. Aquí tenemos otro tumor que está en el fundus gástrico y aquí hay otro tumor que está a nivel del antro y cerca al duodeno, cerca al pilo. En esta placa radiográfica se observa que es una placa con contraste, que se observa que no se llena de contraste y vemos aquí una irregularidad característica del proceso neoplásico. ¿No? De igual manera, en esta placa radiográfica con contraste, vemos aquí como una muesca, como si morderíamos una manzana, ¿no? Aquí vemos irregularidad. Aquí vemos, estos ya son los datos de inoperabilidad. Aquí tenemos el ganglio de Virchow, que aquí lo ponen como signo de Troussier. Esta es una cuestión de una referencia italiana. Luego tenemos de que aquí hay metástasis, ¿no ve? A nivel de la curvatura mayor, cerca a la región esplénica, porque aquí ya están los ganglios, y los ganglios actúan como filtros en el proceso neoplásico. Aquí que hay una siembra y hay una infartación ganglionar con diseminación a nivel de la curvatura menor, en el epiplón menor. Aquí vemos que hay metástasis en el hígado. Y luego tenemos aquí tenemos metástasis en la parte prepilórica, metástasis en la curvatura mayor, a nivel del aumento del epiplón mayor. Aquí tenemos un tumor, que son tumores de ovario, que conllevan al tumor de Krukenberg. O sea, es un proceso metastásico gástrico y que compromete los ovarios, el tumor de Krukenberg. Aquí vemos de que hay ascitis condicionada por el proceso neoplásico, y esta parte que puede haber una siembra aquí en el fondo de saco de Douglas, que es la Nachtblümer, ¿no ve? Entonces, todas estas cosas ya son aspectos que nos especifican de que el proceso neoplásico está muy avanzado, y todas estas cuestiones ya las podríamos catalogar como una carcinomatosis. Ya no tendría indicación el paciente de algún tipo de procedimiento. Ahora, vamos a entrar a otro tipo de tumor, el linfoma gástrico. 50% de todos los linfomas gastrointestinales son gástricos, 32% con linfoma gastrointestinal tienen linfoma sistémico, 17% con linfoma sistémico tiene afección gástrica secundaria. La enfermedad de origen cromosómica predispone al linfoma. 60% de los pacientes con linfoma tienen el Helicobacter pylori y es más frecuente en varones en una proporción de 2:1. La patogénesis. Los linfomas gástricos primarios se originan en el tejido linfoide relacionado a la mucosa gástrica. El pseudolinfoma es un cáncer de bajo grado. La anatomía es similar al cáncer gástrico difuso y se clasifican en 5 categorías: infiltrativo, ulceroso, nodular, polipoide y combinado. Los síntomas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, saciedad temprana, anorexia, pérdida de peso, anemia y masa palpable. Los estudios complementarios: rayos X con doble contraste, endoscopía, biopsia y cepillar, TAC de abdomen, tórax y pelvis, aspiración de médula ósea y biopsia, ultrasonografía endoscópica y laparoscopía o laparotomía con biopsia hepática, y exploración esplénica y de ganglios mesentéricos. Tratamiento y pronóstico: gastrectomía total con esplenectomía y disección de ganglios linfáticos en bloque. Radio y quimioterapia producen tasas de curación alcanzables con la cirugía. Con cirugía, la supervivencia a 5 años es de 34 a 50%. Bueno, entonces acontece que el linfoma gástrico
tiene una respuesta favorable a la radio y a la quimioterapia, a diferencia del adenocarcinoma gástrico. Entonces, hoy en día hay un tratamiento, el tratamiento adyuvante que se denomina CHOP, que son con medicamentos citostáticos y que hay una remisión del proceso tumoral correspondiente a un linfoma que se asemeja con los procedimientos quirúrgicos. Ocurre de que en muchas ocasiones hay errores de diagnóstico que reporta el patólogo cuando se hacen tomas de biopsia del tumor gástrico y el patólogo reporta como adenocarcinoma. Y particularmente a mí me ha ocurrido en dos oportunidades. Un paciente con un gran tumor que se le ha hecho una gastrectomía total y que tenía un tumor de adenocarcinoma o un diagnóstico de adenocarcinoma. Se le hizo una gastrectomía total y luego con tratamiento adyuvante. El paciente no hizo el tratamiento adyuvante y después de un año apareció otra vez con un tumor abdominal y se lo mandó para patología, para que le hagan un tratamiento en oncológica. Y acontece que con el tratamiento adyuvante hubo una remisión total y que tenía un tumor gigante, y acontece que con la cuestión de la quimioterapia hubo una infiltración a nivel de la vena y le produjeron una necrosis en el brazo que, bueno, remitió con curaciones, pero hay una complicación que con este tratamiento adyuvante a veces hay una perforación intestinal y este paciente se lo tuvo que operar. En el hospital Viedma lo operé y la primera vez lo operé en Ansaldo y en la segunda cirugía como complicación tenía una perforación de intestino, pero no había ningún tumor. O sea, es decir, que el tratamiento adyuvante fue muy efectivo. Se hizo la sutura, la perforación y el paciente evolucionó bien. Otro caso, el papá de una doctora de Ney Valle, que también tenía un diagnóstico de adenocarcinoma. Entonces se lo operó y se le hizo una gastrectomía total. Y el estudio histopatológico de la pieza reportó linfoma. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido un diagnóstico endoscópico adecuado, a ese paciente no lo hubiéramos operado y únicamente se hubiera sometido a un tratamiento médico en oncología clínica. Pero bueno, después fue referido a oncología clínica, le hicieron el tratamiento adyuvante y fue bien el paciente. Muy bien. Ahora tenemos tumores benignos. Dentro de los tumores benignos tenemos los pólipos hiperplásicos, 60-90% de todos los pólipos. Se encuentran más en el antro, en un 60%, tienen un origen inflamatorio y remiten con antibióticos, son asintomáticos y pueden transformarse en neoplasia. El síndrome de poliposis múltiple son adenomatosos o hiperplásicos. Adenocarcinoma concomitante, un 20%, se diagnostican endoscópicamente y el tratamiento es quirúrgico. Vólvulo gástrico puede ser transitorio con pocos síntomas o ocasionar obstrucción aguda con isquemia y necrosis. Acá hay la tríada de Bouchard, que consiste en dolor epigástrico agudo, arqueo violento, incapacidad para introducir la sonda. El diagnóstico es simple con una radiografía de abdomen. El tratamiento es quirúrgico y el tratamiento consiste, si es que no hay necrosis, únicamente hacer una desvolvulación y a veces es conveniente hacer una gastrostomía, porque la gastrostomía va a hacer de que ese estómago se adhiera y no se vuelva a volvular. Bueno, hasta aquí, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacérmela. Hola, ¿no hay preguntas? Creo que no, doctor. Bueno,
Ya, a ver si puedo. Ahora vamos a, bueno, la situación de la gastrostomía no es una gastrostomía definitiva, o si no, se lo puede fijar al estómago de alguna manera, a la pared así, sin necesidad de hacer gastrostomía, ¿entienden? Y también la evolución va a ser buena. El tiro es de que se evite a que se vuelva a volvular el estómago, ¿no ve? Sí, doctor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar de intestino delgado, ¿ya? La anatomía embriológicamente deriva del intestino medio en la quinta semana de la vida fetal. Mide de 2,70 a 2,90 centímetros, el duodeno 20 centímetros, el yeyuno de 100 a 110 centímetros, el ilion de 150 a 160 centímetros. Está irrigado por la arteria mesentérica superior. La inervación está dada por el sistema parasimpático y simpático. Los linfáticos proceden desde la mucosa hasta una serie de ganglios del mesenterio. Aquí tenemos, esta es la parte del duodeno, este es el ángulo de Treitz, aquí empieza el yeyuno, ¿no ve? Y acá empieza el ilion. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que corresponde al yeyuno y al ilion? Entonces, vamos a ver que aquí los arcos vasculares en el yeyuno son más elongados en relación a los arcos vasculares del ilion. Esta es una manera de poder diferenciar si estamos en el yeyuno o en el ilion. Aquí ya es la válvula iliocecal. Está irrigado el intestino delgado por la arteria mesentérica superior, ¿no? Aquí tenemos la ileocólica, que ya va a la que compromete la parte del colon. Si por alguna circunstancia hubiese algún problema aquí a nivel de la arteria mesentérica superior, una obstrucción por una trombosis mesentérica, por ejemplo, no únicamente el intestino delgado va a ser el afectado, sino también parte del colon hasta la mitad del colon transverso, que ese es el sistema de irrigación. Aunque el colon tiene ayuda por el arco de Riolano, o puede ser que la mesentérica inferior pueda irrigar parte del colon transverso también y ayuda a la irrigación del colon derecho. La anatomía microscópica consta de 4 capas: mucosa, submucosa, donde está el plexo de Meissner, y la muscular, donde está el plexo mientérico de Auerbach y la serosa. La fisiología: digestión y absorción es la principal función. Sustancias nutritivas, agua, electrolitos y minerales, carbohidratos, proteínas, grasas, agua, electrolitos y vitaminas. La motilidad: el vago es colérgico y excitador, y el simpático es peptidérgico e inhibidor. Aquí tenemos la absorción de grasas, proteínas, carbohidratos, minerales, calcio, magnesio, fierro, vitaminas B, C, folato, A, D, K, oligoelementos, zinc, cobre, vitamina B12 y ácidos biliares. Función endocrina: hormonas gastrointestinales, gastrina, secretina, colecistocinina, motilina, polipéptido inhibidor gástrico, péptido intestinal vasoactivo, neurotensina, péptido liberador de gastrina, somatostatina, enteroglucagón, péptido y receptores. La función inmunitaria: se ingieren numerosas bacterias, parásitos y virus. El principal mecanismo inmunitario es la síntesis y secreción de inmunoglobulina A. Se dice que la parte del intestino es el mejor laboratorio que hay, y no hay laboratorio más completo que en el que existe en el intestino delgado. El intestino delgado puede estar afectado por procesos obstructivos. Aquí tenemos obstrucción intestinal. La etiología: causa extraluminal, adherencias, hernias, carcinoma y abscesos de la pared. Causas de pared: tumores primarios, tuberculosis, Crohn, intususcepción, intraluminales, cálculos, enterolitos, cuerpos extraños y Bespoires. Aquí tenemos la incidencia porcentual. Esta parte
que vemos negra, que corresponde a un 60%, está condicionada por adherencias. Diversas causas, tenemos el 5%. Enfermedad de Crohn tenemos en esta porción, y hernias más o menos un 10% y neoplasias más o menos un 20%. Esta es una figura que muestra una intussuscepción. Si vemos el disco delgado y este es el colon. ¿Por qué decimos el colon? Porque... A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué decimos el colon? Porque aquí se ve las bandeletas blancas y estas son las austras. ¿Ve? Entonces aquí están haciendo una desinvaginación, que es como ordeñar. No hay que traccionar. Si traccionamos de esto, se va a trancar. Entonces hay que hacer así como un ordeño para hacer la desinvaginación. Aquí tenemos, esta es una hernia que está estrangulada, ¿no ve? Que como causa de obstrucción intestinal. Aquí ya vemos que hay un trastorno sistémico en la que ya hay necrosis del intestino y este paciente es candidato a hacerle una resección de esta parte y una anastomosis del intestino que es viable. Aquí tenemos, este es un divertículo de Meckel y esta se llama una hernia de Littré, porque este divertículo entra dentro del saco herniario, no condiciona un proceso obstructivo, pero hay una necrosis del divertículo. Aquí tenemos una impactación de un ganglio a nivel del ilion terminal. Este es un cálculo de la vesícula biliar que ha hecho una fístula, probablemente con el duodeno, y se ha ido a impactar aquí y ha condicionado un proceso obstructivo. La patología de la obstrucción intestinal. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un proceso obstructivo? Pues hay una éstasis del contenido intestinal y hay una flora bacteriana. Es por eso que los pacientes deben requerir de un tratamiento antibiótico, inclusive de forma preventiva. Las manifestaciones clínicas: el paciente con obstrucción intestinal va a tener dolor abdominal, dolor de tipo retortijón, de tipo cólico, va a tener náuseas, va a tener vómitos, no eliminación de heces ni de gases. El diagnóstico ya se lo puede hacer por el de un clínico, que se lo va a corroborar con la radiografía. Con la radiografía vamos a ver niveles hidroaéreos en la radiografía simple de pie, la radiografía simple de cúbito, vamos a ver la dilatación del intestino y de acuerdo al compromiso vamos a ver si es que hay edema de pared, que se va a traducir por una parte blanquecina que está en los contornos del intestino. Los exámenes de laboratorio pueden mostrar, que les digo, leucocitos con desviación izquierda de acuerdo al compromiso que tenga. ¿Y cuándo podemos pensar de que el intestino está complicado? Aquí tenemos obstrucción simple, comparación con obstrucción con estrangulación. Entonces vamos a ver que ya hay sufrimiento intestinal cuando el paciente tiene fiebre y taquicardia. Entonces ya podemos pensar que hay una obstrucción intestinal complicada con necrosis de asa. ¿No ve? El tratamiento... Aquí vemos esta radiografía, por ejemplo, es una radiografía de cúbito. No vemos niveles hidroaéreos, pero vemos una distensión del intestino. ¿No? Y aquí hay una parte blanquecina que muestra por la distensión de diámetro un proceso inflamatorio que se traduce por esta parte blanquecina que vemos. ¿No ve? Entonces, esta es una obstrucción mecánica, porque podemos de hacer un diagnóstico diferencial con el ilio paralítico. Y aquí, si ustedes se fijan, en esta parte, no se ve muy bien en esta radiografía, pero acá, por ejemplo, en esta radiografía que es de pie, se ven los niveles hidroaéreos. ¿No ve? Aquí hay una zona afectada donde está la flecha. Bueno, el tratamiento debe hacer la reposición de líquidos perdidos, porque el paciente va a estar deshidratado, o ponerle también electritos de acuerdo al ionograma, ponerle antibióticos y hacer una descompresión con sonda y el tratamiento operatorio una vez que el paciente esté hemodinámicamente estable.
pueden haber datos que nos indican ya de que no va a haber en algunas situaciones cuando hay pocos niveles y que cuando se le pone la sonda nasogástrica sale un contenido gástrico blanquecino, todavía le podemos dar una opción al colocarle una sonda y hacer aspiración por la sonda y vemos si el paciente tiene tránsito intestinal, elimina gases y tal. Se les repite la radiografía y se va a ver cómo es la evolución radiológica, si se quitan los niveles y tal. Puede ser de que se los tenga que tratar médicamente, pero en otras circunstancias el tratamiento es quirúrgico y va en relación a la causa. Si la causa de la obstrucción es por bridas y adherencias, hacer un análisis de bridas adherencias. Si es por hernia, hacer el tratamiento de la hernia. Si es un cálculo biliar, hacer una enterotomía, retirar el cálculo biliar. En fin, en eso consiste el tratamiento. Si es un tumor, hacer la resección dentro de los márgenes respectivos oncológicos para la resección del tumor y el tratamiento del proceso neoplásico. Suele ocurrir de que hay obstrucción intestinal recurrente. Esta obstrucción intestinal recurrente suele acontecer en un posoperatorio y puede ser aguda. O sea, los pacientes que se operan hacen al poco tiempo adherencias, se lo vuelve a operar una y otra vez, vuelven a hacer adherencias, y en ocasiones hasta se atribuye, se dice de que tiene un abdomen congelado, porque todo está ido y el liberar todas esas asas que están adheridas puede dar lugar a iatrogenias, o sea, podemos perforar el intestino, suturar esas perforaciones y las suturas pueden tener licencia, en fin, y complicarse. Para este tipo de patología se han ideado unas técnicas que corresponden a hacer esto de aquí. Se ordena el intestino y se dan puntos, y esta se llama la operación de Noble. Entonces, todito el intestino se lo ordena ahí y se dan los puntos. Aquí está, ¿lo ve? Entonces, se fija así el intestino y es un procedimiento que conlleva a que no va a tener posteriormente problemas el paciente. Y esta es otra técnica, que es la técnica de Chailly-Phillips, que a través del meso se dan puntos en dos o tres filas de puntos y se fija el meso en un intestino ordenado. ¿Ve? Esa es la otra técnica. Y esta otra técnica para esas obstrucciones intestinales recurrentes es la colocación de una sonda, de una yeyunostomía, que va la sonda atravesando inclusive la válvula iliocecal, que se deja la sonda por un tiempo de 12 a 14 días. Entonces, en ese tiempo el intestino ya se ha adherido y también es un procedimiento que sirve para el tratamiento de ese tipo de casos. ¿Lo ve? El ilio, las causas del ilio paralítico, a la parotomía, a trastornos metabólicos y electrolíticos, a hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, uremia, coma diabética, medicamentos opioides, psicotrópicos, anticonvulsivantes, inflamación intraabdominal, hemorragia, inflamación retroperitoneal, isquemia intestinal, septicemia sistémica. ¿No ven? Entonces, también los traumas dorsales, lumbares, los traumas torácicos pueden dar lugar a un ilio reflejo. El tratamiento del ilio es ponerle una sonda nasogástrica y corregir la parte alterada hidroelectrolítica del paciente. Se diferencia clínicamente porque el ilio paralítico no tiene dolor. O sea, el paciente tiene sí distensión abdominal y radiológicamente se puede hacer el diagnóstico diferencial en el ilio mecánico se ve de que no hay aire a nivel de la zona del recto. En cambio, en el ilio paralítico hay aire en la zona del recto. Es una radiografía simple de abdomen de pie. Si quieren hacerme alguna pregunta, por favor.